Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Buenas tardes, Carolai. Buenas tardes, Johan. Bien, un minuto mientras que voy preparando, voy subiendo el material de la clase de hoy. Muy buenas noches, Walter. Bienvenido. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Oscar, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que todos estén bien. ¿Estás con calor? Sí. No está tan frío, ¿verdad? Estaba corriendo un poco el viento. Yo justamente vengo del gimnasio hace un rato y no está no está tan frío. Y bueno, seguramente que varios de ustedes van a celebrar el día de hoy por partida doble, Halloween y canción criolla. Bien, bien. Entonces vamos a esperar todavía unos minutos, un par de minutos para empezar la clase de hoy. Y algunos comentarios generales que voy a hacer seguramente de los laboratorios. Ustedes pueden revisar los laboratorios corregidos. Y si tuvieran alguna consulta, me pueden ir escribiendo, por favor.
Bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a la clase de hoy. Y antes de empezar la clase de hoy, quiero, unos comentarios nada más acerca del último laboratorio. Bien, si tuvieran alguna consulta, pueden escribirme acerca del último laboratorio. En líneas generales, bien. En líneas generales, bueno, como siempre todos han conseguido una calificación positiva, pero sigue habiendo problemas a la hora de redactar las conclusiones, que es justamente el momento más importante donde ustedes tienen que colocar su análisis en estos pequeños trabajos. Es el momento en el cual ustedes tienen que sentarse e intentar entender lo que han venido haciendo. Nadie duda de que ustedes trabajan. Eso está fuera de discusión y además eso está fuera de debate, ¿verdad? Es lo esperado. Entonces, de que ustedes trabajan y hacen el desarrollo correcto de la guía, de eso no hay ninguna discusión. Pero a la hora de sentarse y entender, conceptualizar lo que han venido trabajando, ahí sí habiendo problemas. Menos problemas que en los casos anteriores. Felicito a los grupos en los cuales han redactado muy bien las conclusiones y ustedes han visto, lo ven reflejado en sus calificaciones. Pero hay algunos grupos en los cuales todavía esto sigue quedando pendiente. Y me preocupa no tanto en el caso de este laboratorio, sino me preocupa de cara al proyecto final, ¿verdad? Entonces recordemos que en el proyecto final ustedes van a tener más tiempo, se les va a calificar más por el análisis que ustedes hagan, por el entendimiento que ustedes hagan del proceso. Eso es algo que quisiera que todos los grupos entiendan. A la hora de que ustedes redacten el proyecto y que lo expongan, no se les va a calificar porque hayan trabajado. Eso está por descontado que todos han trabajado. Sino la calificación es porque ustedes han entendido lo que han venido haciendo, porque comprenden lo que van a explicar, porque comprenden lo que han escrito. O sea, porque han podido analizar el procedimiento de cálculo y de la metodología en el análisis numérico. Entonces, a los grupos que han mejorado mucho en ese aspecto, los felicito. Me siento contento por ese lado, pero por favor, en cualquier laboratorio, cualquier análisis, el momento en el cual ustedes tienen que redactar sus conclusiones es el momento cumbre, el momento más importante. En el caso de los laboratorios no se siente mucho porque solamente ustedes tienen una pequeña parte en la cual tienen que analizar, que son las conclusiones, pero cuando presenten el proyecto final, esto se va a desenvolver no solamente en el informe que van a redactar, sino en la exposición. Y quisiera que todos tengan una brillante exposición en la cual respondan las preguntas, entiendan completamente el trabajo que han desenvuelto. Bien, entonces, por favor, mucha incidencia. Hay que tomarlo con mucha seriedad cuando hacemos un trabajo, cuando redactamos un trabajo. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, por favor, acerca de el laboratorio de la semana pasada? Muy bien. Muy buenas tardes, Jesús. Bienvenido. Bien, bien. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a inaugurar la semana 12 de nuestro curso y vamos a continuar nuestro análisis que empezamos en la semana pasada con el concepto de trabajo. Entonces, hasta ahora hemos utilizado el concepto de trabajo y hemos aprendido a calcular los trabajos, a trabajos asociados con fuerzas. Hemos dicho de que el trabajo es la propiedad que tiene una fuerza de poder desplazar a un objeto una distancia diferente de cero. Recuerden, trabajo es entonces esta característica que tienen las fuerzas de poder desplazar a los objetos. No todas las fuerzas producen trabajo, no todas las fuerzas tienen la virtud de desplazar objetos. Solo aquellas que lo hacen producen trabajo. Bien. Eso es lo que hemos visto la semana pasada y hemos aprendido cómo calcular el trabajo de diferentes fuerzas.
¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy y en la próxima clase? Vamos a ver la utilidad del concepto de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente hemos visto de que el trabajo es un concepto asociado a la fuerza y nada más. ¿Bien? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el movimiento? ¿Qué tiene que ver esto con el estudio de la dinámica? ¿Cómo se relaciona el trabajo con las variables cinemáticas, como la velocidad? Para eso vamos a presentar el día de hoy un teorema muy importante, que es el teorema más importante de esta unidad. Es el teorema del trabajo y la energía. Bien, este teorema entonces va a relacionar el concepto que nosotros hemos venido desarrollando, trabajo, con un concepto nuevo que vamos a presentar el día de hoy, el concepto de energía. Todos tenemos una idea intuitiva de energía y en esta clase la vamos a plasmar de manera adecuada. Bien. Entonces, el logro de la sesión es que al final de esta, el estudiante es capaz de aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética para determinar magnitudes físicas que describan un sistema mecánico. Bien, entonces dos conceptos muy importantes que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, el concepto de trabajo, que ese ya lo conocemos. Ese está relacionado con fuerzas, recuerden, fuerzas y desplazamientos. Pero ahora vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de energía cinética. Cinética quiere decir movimiento. ¿Okay? Es una cantidad que tienen todos los objetos por el simple hecho de moverse. O sea, por tener velocidad. Entonces, ¿qué va a relacionar el teorema del trabajo y la energía cinética? Bueno, estos dos conceptos. El concepto de fuerza y desplazamiento con el concepto de velocidad. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que el trabajo nos va a permitir la posibilidad de poder medir cómo varían las velocidades de ciertos móviles en los sistemas mecánicos. ¿Okay? Ahora vamos a ver la utilidad del concepto de trabajo en la clase de hoy. Bien. Entonces vamos a introducir primero la energía cinética, que es la energía que hemos dicho que depende del movimiento de los objetos. Después vamos a definir algunas energías que se llaman energías potenciales. ¿Okay? Estas, a diferencia de la energía cinética, no están asociadas con el movimiento de los objetos. ¿Okay? Potencial aquí significa poder, ¿okay? Posibilidad. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora, siempre asociamos el concepto de potencial con posibilidad. Y una vez que, bueno, revisemos estos dos conceptos, vamos a presentar el teorema del trabajo y la energía cinética, que es el punto cumbre de la clase de hoy. Bien. Entonces, para no hacer monótona la clase, por favor, y, y vamos a intentar dialogar un poco. Además, ustedes ya deben saber bastante o tener bastantes intuiciones a partir de esto, seguramente. En la clase pasada dijimos de que habíamos introducido un concepto nuevo, que era el concepto de trabajo. Todos teníamos una idea intuitiva de lo que era el trabajo, una idea coloquial. Pensábamos que el trabajo estaba asociado con esfuerzo, con desgaste, pero vimos que al final los trabajos desde el punto de vista de la física eran producidos por fuerzas que producían desplazamiento. Tenía una definición muy formal el concepto de trabajo. Y todos tenemos una idea intuitiva de lo que es energía. Todos decimos, esa persona tiene buena energía, o el día lo acabé sin energía, ¿no? O esa pelota se movía con mucha energía. Okay. Todos conocemos una persona que se caracteriza por tener mucha energía, desde el punto de vista coloquial. Pero, entonces, mi pregunta es, ¿qué concepto tienen ustedes de energía? ¿Qué asocian al concepto de energía cuando piensan en eso, en energía? Me gustaría leerlos y escucharlos. Incluso me parece que hay varias clases de energía, ¿no? Ok, por ejemplo, Energía nuclear, mecánica,
Cinética. La eólica. Ok, excelente. Hay diferentes tipos de energía. Perfecto. Pero, ¿qué tienen de parecido todos esos conceptos de energía? Que ambos realizan una acción, un trabajo. Todos realizan una acción, todos realizan un movimiento. Entonces, la idea más profunda, más intuitiva del concepto de energía es la capacidad que tienen los objetos de desplazarse, de moverse. Cuando pensamos en una molécula altamente energética, pensamos en una molécula que se mueve mucho, que vibra mucho, ¿no? Entonces, siempre el concepto de energía está asociado con la capacidad de moverse. De repente, no un movimiento ahora, pero sí esa capacidad. Cuando pensamos que una persona tiene mucha energía, es una persona que de repente, en algún momento se puede cansar, pero cuando se despierte va a ser muy energética, ¿no? Va a tener mucha capacidad de acción. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a todos a partir de ahora a pensar en el concepto de energía como la capacidad que tienen los objetos de producir movimiento. Bien, siempre Energía asociamos cinética. al concepto, Disculpe. exactamente, siempre asociemos al concepto de energía con la capacidad de producir movimiento. Okay. Va a haber energía que es directamente asociada a la capacidad, a la velocidad, y va a haber energía que está asociada con la posibilidad de los objetos de producir movimiento, pero siempre, siempre está relacionada al movimiento. ¿Okay? La energía siempre es una magnitud que está asociada al movimiento. Okay. Vamos a presentar de manera clara, físicamente, qué significa el concepto de energía. Entonces, para eso vamos a introducir primero el concepto de energía cinética. La energía cinética va a ser nuestra energía por antonomasia. ¿Okay? Siempre nos vamos a remitir al concepto de energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía que tienen todos los cuerpos en virtud de que tienen velocidad. O sea, de que se mueven. Y siempre viene dada por esta ecuación. La energía cinética, que se representa por K, siempre es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, solamente depende de la masa de los objetos y de la velocidad de ellos. Ojo ahí que depende de la velocidad al cuadrado. O sea, no importa el sentido, no importa la dirección de la velocidad. La velocidad al cuadrado es un número. ¿Okay? Es el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces, esta cantidad, energía, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. ¿Bien? Entonces, un objeto, imagínense, un objeto que tiene velocidad 5 metros por segundo. Tendrá la misma energía cinética si se mueve hacia la mano derecha o si se mueve hacia la mano izquierda. No importa. Solamente depende el módulo de su velocidad porque está elevada al cuadrado. Bien. Ok. Entonces, quedémonos con esta idea. La energía cinética es la energía que mide la energía que tienen todos los objetos por el simple hecho de moverse. Muy bien. Además de eso, si tenemos un sistema como el de la mano derecha, un sistema de dos objetos que se mueven con dos velocidades diferentes, okay, cada uno de los objetos tiene su propia energía cinética. Evidente, ¿verdad? Porque tienen energía cinética por el simple hecho de moverse. Entonces, si nos preocupamos por la energía del sistema, o sea, del sistema como un todo, la energía total del sistema es simplemente la suma de las energías cinéticas individuales. Entonces, si queremos saber la energía cinética del sistema, la energía cinética del sistema es la suma de las dos energías cinéticas individuales de los objetos. Muy bien. Ok. Esto con respecto a la energía cinética. Por favor, ¿alguna pregunta en este punto? Bien. Algo respecto a las unidades de la energía. La energía tiene las mismas unidades que el trabajo. Ya habíamos dicho que las unidades de trabajo eran los joules en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, las unidades de energía son las mismas que del trabajo.
el joule. ¿Ya? De acuerdo. Ok, entonces siempre esta va a ser nuestra referencia esencial del concepto de energía, la energía cinética. Que siempre está asociada con la capacidad de movimiento, del movimiento de los objetos. Ok, antes de revisar ejercicios, antes de revisar ejercicios, vamos a definir el concepto de energía potencial. Bien, entonces, si todas las energías se remiten a la posibilidad de los objetos de producir movimiento, bueno, hay objetos que que conocemos nosotros que están en reposo, pero igual tienen la capacidad de producir movimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos una caja. Una caja que ha sido desplazada a una altura h. ¿Bien? Todos sabemos que si se deja caer a este objeto desde una altura h, va a producir movimiento. Un movimiento en la dirección vertical. Sin ninguna duda. Bien, entonces, ¿este objeto a esta altura tendrá energía? La respuesta es sí. Pero esta energía no es una energía que está asociada al movimiento, sino una energía que está asociada con la posibilidad de este objeto de producir movimiento. Como está asociada con la posibilidad, la llamamos energía potencial. Ok. Además de eso, ese movimiento que se va a producir en el caso de la caja depende del marco de referencia que nosotros estemos considerando. Va a producir movimiento, pero con referencia a nuestro marco que está en el piso. Con respecto al piso, esa caja se va a desplazar en la vertical, ¿cierto? Entonces, una característica esencial de la energía potencial es que depende fuertemente del marco de referencia. Depende de las coordenadas de nuestro sistema. ¿Ya? Okay. Entonces, si soltamos la caja, se va a producir, primero, un desplazamiento. Pero, ¿por qué se produce ese desplazamiento? Se produce ese desplazamiento porque el peso del objeto produce un trabajo. Pensemos así. ¿Okay? Pensemos en conceptos de trabajo y de energía. El peso del objeto es una fuerza. ¿Okay? Es una fuerza externa al objeto. El peso no es una fuerza interna del objeto. Es la fuerza que la Tierra produce sobre la caja. Entonces, la Tierra está produciendo ese desplazamiento, aplicando esa fuerza, mg. Entonces, ¿cuál es el trabajo que produce el peso? Recuerden que trabajo en una dirección es simplemente fuerza por distancia. Para el caso de una fuerza constante. Como en este caso la fuerza es el peso y la distancia es la altura, simplemente el trabajo es mg por h. ¿De acuerdo? Entonces, este es el trabajo que produce el peso sobre la caja. Bien, entonces quedémonos con que el trabajo que produce el peso es simplemente mg por h, donde h es la altura. Vean que esa altura depende evidentemente de nuestro marco de referencia. Bien. Okay. Si ese es el trabajo que produce el peso, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es una cantidad que se mide punto por punto en la vertical. ¿Okay? Depende entonces del peso del objeto y de su posición en la vertical. Ojo que el trabajo depende de la altura. Esta magnitud depende de 2 puntos. La altura depende de 2 puntos. ¿Okay? Esto es un simple escalar. Pero la energía potencial depende de la posición, que es diferente. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la energía potencial? La energía potencial para un objeto será diferente punto por punto.
Si este punto es Y, a esta altura su energía potencial será mgy. Si en mi sistema de referencia este punto es 0, bueno, en este punto su energía potencial será mg por la altura, pero en este punto es 0. Así que su energía potencial en la base será 0. Para otro punto, imagínense otro punto, Y1. Entonces, para este punto, la energía potencial gravitatoria será mg por Y1. ¿Ok? Para diferentes puntos, toma diferentes valores la energía potencial. Listo. Es derivable, por supuesto, la energía potencial es derivable porque depende de la posición. Claro que sí. ¿Ah? Muy bien. Ok, entonces en este caso, en particular, ¿para qué hemos utilizado el concepto de energía potencial? ¿Por qué lo hemos introducido? Porque el trabajo entonces, que es mg por h, el trabajo que es mg por h, simplemente, desde el punto de vista de la energía potencial gravitatoria, sería la energía potencial en Y menos la energía potencial en el punto 0. ¿Ok? Bien. Entonces, el trabajo sería simplemente la diferencia entre energías potenciales en el punto más alto y en el punto inferior. Bien. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien. Solamente anotar de que el concepto de energía potencial también es un escalar. ¿Ok? Es un escalar. No es una magnitud vectorial, solamente es un escalar. Igual que el trabajo. En Joule, profe, ¿no? En joules, por supuesto. En joules. ¿Ok? Todas las energías se miden en el sistema internacional en joules. Claro que sí. Bien. Entonces vamos a introducir el primer ejercicio en el día de hoy, que está asociado justamente con la idea de trabajo, del peso y el concepto de energía potencial gravitatoria. Bien. Entonces tenemos en este caso una caja de libros de 530 kilogramos. Se levanta verticalmente desde el reposo a una distancia de 1,60 m, como se muestra en la figura, con una fuerza aplicada constante y vertical de módulo 62,9 newtons. ¿Ok? Entonces vamos a ya colocar quién produce esta fuerza. La fuerza la produce el agente externo, en este caso el hombre, una fuerza de 62,9 newtons en la vertical hacia arriba. Bien. Recuerden de que la caja tiene 5,3 kilogramos, o sea, tiene un peso. Peso apunta en la vertical, obviamente será 5,3 kilogramos multiplicados por la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, determine la velocidad final de la caja. ¿Bien? ¿Será que somos capaces de poder calcular la velocidad final de la caja? Okay, entonces, hasta aquí. Quisiera hacer un breve stop de 1 minuto para que intenten analizar este problema y ver si lo podemos resolver de alguna manera. Okay, les pregunto en 1 minuto.
Bien. Ok, este problema es muy importante. Vamos a analizarlo hasta el final. Y vamos a demostrar una versión débil del teorema del trabajo y la energía, que es el teorema que queremos demostrar al final de esta clase. En particular, para este problema, vean que las fuerzas que están implicadas son todas constantes. ¿Cierto? Vean, tenemos la primera de las fuerzas, la fuerza aplicada por el hombre, de 62,9 newtons, es una constante, es una fuerza constante. Tenemos el peso. El peso sabemos que también son fuerzas constantes. Entonces, quedémonos con una idea. Primero, la fuerza aplicada, entonces, es constante. El peso también es una fuerza constante. No varía con respecto a la posición. Pregunta. Entonces, la fuerza resultante, antes de la pregunta, la fuerza resultante es también una constante. ¿Cierto? Bien, la fuerza resultante en este caso es constante. Bien. Les pregunto, ¿sabemos cómo calcular el trabajo que produce una fuerza constante? ¿Se acuerdan la fórmula para calcular el trabajo que produce una fuerza constante? ¿Cómo calculábamos la fuerza, el trabajo que produce una fuerza constante en una dirección? Trabajo es igual a la fuerza por distancia, para una fuerza constante. Muy bien. Okay. Entonces vamos a mostrar una versión débil del teorema del trabajo y la energía para el caso de fuerzas constantes. Consideremos un caso como este, en el cual trabajamos con fuerzas constantes. ¿Okay? Piensen ustedes en cualquier fuerza constante que está siendo aplicada sobre un objeto. Pueden pensar, en este caso, en la caja. Bien. ¿Qué pasa entonces si tenemos una fuerza constante? Ojo. Si tenemos una fuerza constante, consecuencia de la segunda ley de Newton, la aceleración sobre el sistema es constante. ¿Ok? De la segunda ley de Newton se debe desprender que el sistema desarrolla un MRV. Si la fuerza es constante, la aceleración tiene que ser constante. ¿Ok? Entonces, si la fuerza resultante es constante, el móvil reproduce un MRV. Pensemos en el caso de la caja si queremos. Pero esto es de manera general para cualquier fuerza constante. Y si desarrollo un MRV, todos recordemos esta fórmula del MRV. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces g por la altura. Todos recordamos esa fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Todos recordamos esa fórmula del MRV. Pasemos este 2 a dividir. Tendríamos 1/2 de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado igual a g por h. Y ahora vamos a multiplicar a ambos lados m. Esto es para cualquier fuerza constante. Tendríamos 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado es igual a mgh. Ajá. Ok. ¿Qué es esto que hemos obtenido aquí para una fuerza constante? Esto es para un resultado general, para cualquier fuerza constante. Hemos llegado a esta conclusión. El primer término es la energía cinética en la posición final. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero en el punto final. Es la energía cinética final. El segundo término es la energía cinética al inicio. Perdón. Aquí estoy colocando un cuadrado gratis. Y eso es igual a mgh. Pero recordemos que mgh es el trabajo que produce la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Entonces, para este caso en particular, pero en general, para cualquier fuerza constante,
la variación de la energía cinética es igual al trabajo. Muy bien. Esta es una relación que hemos mostrado nosotros para fuerzas constantes. Y cumple perfectamente para fuerzas constantes, para cualquier fuerza constante. Bien. La variación de la energía cinética, entonces, es igual al trabajo. Quedémonos, entonces, con esta relación muy, muy importante que acabamos de derivar para fuerzas constantes. Al final de la clase, queremos derivar o mostrar si esta relación también cumple cuando la fuerza no es constante. Y vamos a probar que la respuesta es afirmativa. Pero por ahora quedémonos con este concepto claro para fuerzas constantes, que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que se produce sobre el móvil. Bien, y vamos a aplicarlo para este caso en particular. Antes de aplicar este principio para este caso, ¿alguna pregunta? Por favor. Bien. Entonces voy a escribir aquí el principio. Variación de la energía cinética es igual al trabajo. Okay, este es el principio que hemos demostrado para fuerzas constantes. Y vamos a aplicarlo para resolver este problema. Bien, dicho esto, aplicándolo para el problema. Primero calculamos la fuerza resultante que está actuando sobre el sistema. Eso es simple. Eso es simple ya que tenemos toda la información para hacerlo. Vean, y aquí nomás. La fuerza resultante es en la vertical hacia arriba, ¿cierto? Sería 62,9 newtons menos 5,3 multiplicado por 9,81, el peso del objeto, newtons. Esto es 62,9 newtons menos... Ok, voy a preguntar cuánto vale este segundo término. Ok. 5.3 por 9.81 es 51.99, casi 52 newtons. Entonces todo esto vale 10,9 newtons. La fuerza resultante vale 10,9 newtons en la vertical. Bien. Perfecto. Entonces, fuerza resultante en este problema está en la vertical y vale 52,9 newtons. Sigamos. Okay. Entonces vamos a aplicar aquí nuestro teorema que acabamos de derivar. Diremos 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, o sea, variación de la energía cinética, tiene que ser igual al trabajo que produce esta fuerza. Y el trabajo que produce es M, perdón, vamos a borrar. El trabajo que produce es fuerza por distancia. ¿No? El trabajo que produce es fuerza por distancia. ¿Bien? Listo. Okay. Vamos a calcular entonces término por término. 1/2, la masa vale 5,3. La velocidad final del objeto es lo que justamente yo quiero determinar. Menos 1/2 de la masa, 5,3, por la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es 0, porque el objeto parte de reposo en el piso. Y esto tiene que ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza resultante es la fuerza resultante vale 10,9 newtons. 10,9 newtons. Y la distancia desplazada en la vertical es 1.60 metros. Okay.
Ese término se anula, y ya puedo determinar cuánto vale la velocidad final. La Profe, velocidad la final, fuerza no es el peso. la fuerza es la fuerza resultante. Ajá. La fuerza es la fuerza resultante que hemos calculado hacia la mano derecha. Okay. El peso produce trabajo, por supuesto, pero también produce trabajo la fuerza aplicada. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante de este sistema es lo que hemos calculado, vale 10,9 metros, y podemos reemplazar entonces a estas dos fuerzas por la única fuerza que es la fuerza resultante. 10,9 metros. Bien. Ok, entonces ya podemos despejar el valor de la velocidad final. Sería 2 multiplicando a 10,9 por 1,6. Todo esto dividido sobre 5,3. Es más, ya le podemos sacar la raíz cuadrada. Solamente voy a la calculadora. Raíz cuadrada de 2 por 10,9 por 1,6 y todo esto dividido entre 5,3. Okay. 2,56 metros por segundo, evidentemente. La respuesta del problema. Okay. Y hemos aplicado solamente este principio, el principio de que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que se efectúa sobre el móvil. Muy bien. Preguntas, por favor. Profesor, disculpe, ¿podría explicar la parte que está de verde? No. Claro. Siempre hallamos la resultante, ¿no? Claro. En este caso estamos interesados en la fuerza. Recuerden ustedes que si tenemos un sistema de fuerzas, todas esas fuerzas pueden ser reemplazadas por una única fuerza. ¿De acuerdo? Esa fuerza se llama la fuerza resultante. La fuerza resultante reemplaza a 2, 3, 5, 1000 fuerzas que concurran en un punto. En este caso, 2 fuerzas. Como tenemos que la fuerza resultante es una fuerza constante, que vale 10,9 newtons, ya solamente nos preocupamos en esta fuerza constante. Ya no nos preocupamos en cada una de las fuerzas individuales. Y calculamos el trabajo que produce esta fuerza, que justamente es fuerza por distancia. Este es el trabajo efectuado sobre la caja, y a la mano izquierda solamente colocamos la variación de la energía cinética entre los dos puntos que estamos considerando. ¿Quedó más claro? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. entonces lo que hemos hallado es la velocidad final. Y quedamos en que la velocidad inicial era 0. Entonces, tabulando, digamos, la altura, podemos hallar las velocidades en cada punto, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Podríamos determinar los valores de las velocidades en cada punto. La velocidad media, en el punto medio. Claro, podríamos determinar los diferentes tipos de velocidades, ya que dependerían de este valor de D. ¿No? Dependerían de este valor de D. Para diferentes valores de D, determinaríamos diferentes tipos de velocidades. Claro que sí. Vamos a ver un ejercicio más, en el cual vamos a aplicar otra vez este principio. Y es el anterior. El que no quise resolver. Este de acá. Bien. Otra vez tenemos un sistema de fuerzas. Aquí, bueno, fuerza oblicua de 45 newtons. Ok, vamos a leer el problema. Okay. Este problema tiene unos errores. Un bloque descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Ojo acá, no hay fricción. Una cuerda se sujeta al bloque y se tira con una fuerza de... Ok, aquí dice 53, pero nos vamos a fijar de lo que está en la figura. 45 newtons. En un ángulo de 45 grados sobre la horizontal. Este ángulo vale 35 grados. Después de que el bloque es tirado a través de una distancia de 1,50 metros, su velocidad es de 3,10 metros por segundo. Entonces vamos
Ok, vamos a considerar que este resultado está bien, y vamos a decir de que aquí la velocidad final es de 2.6 metros por segundo. 2.60 metros por segundo es la velocidad B, la velocidad final del sistema. Bien, ¿cuál es la masa del bloque? Ajá, este es un problema para determinar de manera indirecta qué masa tendrá el sistema, el bloque en este caso. Si nosotros tenemos las informaciones dinámicas nada más. Queremos resolver este problema aplicando el teorema del trabajo y la energía para las fuerzas constantes que hemos mostrado. O sea que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que se efectúa sobre el bloque. ¿Bien? Este principio es el que queremos trabajar. Tenemos todos los datos para hacer. Entonces, quiero dejarlos un par de minutos con este problema para que lo analicen e intenten resolverlo. Apliquen esta fórmula y van a poder determinar el valor de la masa para este problema. Bien, bien, bien. Ok. Entonces, tenemos en la horizontal solamente una fuerza externa, que es la fuerza de 45 newtons. En la horizontal. O sea, en la componente horizontal solamente influencia esta fuerza de 45 newtons, pero esa fuerza es oblicua. Por lo tanto, nos vamos a preocupar justamente en su componente horizontal, que es la que va a producir trabajo en la dirección horizontal. Bien, esta fuerza horizontal va a valer F coseno de 35. O sea, 45 coseno de 35, ¿sí? Y eso es 36,9 newtons. Esta fuerza entonces es la que produce trabajo. Esta fuerza en la horizontal.
Bien, entonces vamos a trabajar con esta fuerza, que es la que produce este trabajo en nuestro teorema. ¿Bien? Y vamos a aplicar el teorema. Variación de la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual al trabajo que produce la fuerza horizontal. Que ya sabemos que simplemente sería la fuerza horizontal por la distancia recorrida en la horizontal. Y vamos a comenzar a reemplazar valores. Recuerden que aquí lo que no conocemos es el valor de la masa. Okay. La fuerza resultante, justamente la fuerza resultante en este caso es la fuerza horizontal. ¿Okay? Exacto, esa es la fuerza resultante. No hay otra fuerza en la horizontal. Entonces, en la horizontal es justamente la fuerza resultante. El peso y la normal. ¿Por qué no trabajamos con el peso y la normal? Porque el desplazamiento está en la horizontal. Bien. Y las fuerzas que son perpendiculares no producen trabajo. Recuerden, el trabajo solamente lo producen fuerzas que generan desplazamiento. Como no hay desplazamiento en la vertical, el peso y el trabajo no producen trabajo. El peso y la normal no producen trabajo, perdón. Solo la horizontal. Todo el desplazamiento está en la horizontal. Ok, entonces, comencemos a reemplazar valores aquí. La velocidad inicial del sistema es 0, ya que el sistema parte del reposo. Entonces, como la velocidad inicial es 0, este primer término se va a anular. Solamente nos va a quedar 1/2 de la masa, que es lo que no conocemos, por la velocidad final, la velocidad en el punto final, que es 2,6 al cuadrado. Y esto es igual a la fuerza aplicada en la horizontal, que vale 36,9 newtons, multiplicado por la distancia recorrida en la horizontal, 1,5 metros. Eso es todo. Y mediante esta ecuación ya puedo determinar de manera indirecta cuánto vale la masa. La masa sería, 2 por 1,5 por 36,9. Todo esto dividido sobre 2,6 al cuadrado. Como hemos trabajado en el SI, evidentemente eso tiene que dar un resultado en kilogramos. 2,6 entre 2,6. 16,4 kilogramos para este caso. Sí, exactamente. Es fácil. ¿Okay? Es fácil trabajar con esta fórmula. ¿Okay? Nos costó un poquito llegar a esta relación de que la variación de energía cinética sobre un objeto es igual al trabajo que se efectúa sobre él. Pero una vez que ya la tenemos, solamente calculamos la variación de la energía cinética en la mano izquierda, que como hemos visto es muy simple, porque solamente depende de la masa y de las velocidades. Y a la mano derecha calculamos el trabajo, que es lo que aprendimos la semana pasada. En este caso estamos trabajando con fuerzas constantes. Entonces es simple calcular cuánto vale el trabajo que produce una fuerza constante. Fuerza por distancia. Hasta ahora. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Ok. Bien, entonces hasta ahora hemos trabajado con fuerzas constantes y para cualquier tipo de fuerza constante hemos visto que este teorema funciona. Pero no hay ninguna razón para pensar de que esto también debería funcionar para fuerzas que no son constantes. ¿Okay? Recuerden que el concepto de trabajo es diferente para fuerzas que no son constantes. Vamos a ver si es que esto es verdad. Pues, a partir de ahora vamos a trabajar con fuerzas del tipo no constantes. Bien.
La primera fuerza del tipo no constante que conocemos es la fuerza elástica. ¿Se acuerdan? Y ya hemos calculado cómo se mide el trabajo para una fuerza elástica. Recuerden ustedes de que el trabajo que producía una fuerza elástica lo probamos en la clase pasada y valía 1/2 de la constante elástica por la elongación al cuadrado. Bien, la fuerza elástica evidentemente es una fuerza del tipo no constante, que depende de la longitud, depende del desplazamiento de la fuerza elástica. Ok, entonces, ¿qué pasa si es que estamos trabajando con fuerzas elásticas? Se cumplirá el principio de que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que produce la fuerza elástica. Okay. Vamos a probar que la respuesta es afirmativa. Entonces, para eso les pido, aquí sí, vamos a demostrarlo. Okay. Si a alguno de ustedes no les gustan las demostraciones, puede obviar esta demostración. Pero vamos a mostrar de que se cumple también. Desde ya les advierto de que la respuesta es positiva. Vamos a partir de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso en particular estamos preocupados en la dirección del desplazamiento, en la dirección S. Pero aceleración, qué duda cabe, es la derivada de la velocidad en esa dirección con respecto al tiempo. De eso no hay ninguna duda. Solamente hemos reescrito la segunda ley de Newton. Todos lo conocemos. Ahora, un pequeño juego matemático. Okay. Tenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero utilizando la regla de la cadena, podemos transformar esta derivada de la velocidad con respecto al tiempo en, primero, una derivada de la velocidad con respecto a la posición, multiplicada por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es un artificio. ¿Bien? Ok, pero ¿qué es derivada de la posición con respecto al tiempo? Velocidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría masa por velocidad multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Bien. Entonces, tenemos una forma alternativa de escribir la segunda ley de Newton, usando la regla de la cadena. Fuerza es igual a masa por velocidad multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Por qué hemos utilizado este juego? ¿Por qué es conveniente escribir las cosas de esta manera? Porque de esa forma, este diferencial de S, que está en la parte inferior, lo vamos a pasar al otro lado. ¿Ok? Lo vamos a pasar al otro lado para integrar a ambos lados. Nuestro interés es pasar a integrar esta situación. Entonces, ya más o menos podemos intuir qué va a pasar. Si pasamos el d de S al otro lado, nos va a quedar fuerza en la dirección S por el diferencial del desplazamiento en esa dirección será igual a masa por velocidad por la derivada de la velocidad y nada más, por la diferencial de la velocidad. Y vamos a intentar integrar esta situación a ambos lados. ¿Bien? Vamos a hacer eso entonces. Quedémonos con esa idea entonces. Bien. Entonces vamos a integrar a ambos lados. Perfecto. Oh, lo que está hacia la mano derecha, ya todos deberíamos reconocer qué es. La integral que está hacia la mano derecha es justamente la definición de trabajo. Ok, voy a volver entonces. Perdón. Si es que desean sacar una captura hasta aquí. Bien. Y ahora sí voy a volver. Quedémonos entonces con esta integral. Y lo que está a la mano derecha, la integral de la mano derecha es nuestra definición de trabajo. Recuerden que el trabajo es una integral. La integral de la fuerza con respecto a la posición. Y lo que está a la mano izquierda,
lo que está a la mano izquierda es fácil de poder integrar, ya que masa es una constante, la variable es b, y estamos integrando, perdón, con respecto a b. Es una integral fácil. Vamos a hacerlo. Masa por velocidad, diferencial de velocidad, integral de todo eso, simplemente 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, evaluado entre velocidad final y velocidad inicial. ¿Ya? Y eso no es otra cosa que la variación de la energía cinética. ¿Cierto? Y a la mano derecha tenemos la integral de fuerza con respecto a la posición. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que variación de la energía cinética es igual al trabajo. El mismo resultado ahora demostrado para una fuerza en general. No solamente para el caso de una fuerza constante, sino para una fuerza en general. Entonces, sigue cumpliendo el mismo principio que hemos trabajado para fuerzas constantes. Sigue funcionando. Bien, y a partir de ahora vamos a trabajar con este principio, nada más. Si tenemos una fuerza, no importa qué tipo de fuerza sea, si sea constante o fuerza variable, aplicada sobre un objeto, siempre la variación de energía cinética que va a producir sobre el objeto va a ser igual al trabajo aplicado sobre este módulo. Vamos a seguir trabajando con el mismo principio. Antes de ver alguna aplicación, preguntas. Vamos a aplicar todo esto. Perdón. Aquí. Vamos a ver este ejercicio. Perfecto. El muelle mostrado en la figura se comprime 40 centímetros. El muelle es el resorte. Y se utiliza para lanzar a un estudiante de ingeniería de masa 80 kilogramos. La pista no tiene fricción hasta que comienza a subir la pendiente. Okay. O sea, solamente en esta región hay fricción. El coeficiente de fricción cinética del estudiante en la pendiente de 30 grados es de 0,25. Determine la distancia que recorre el estudiante sobre la pendiente antes de detenerse. Punto. La constante de resorte es de 80.000 newtons sobre metros y la altura h es de 15 metros. Son los datos del problema. Bien. En este sistema actúan varias fuerzas. ¿Bien? Actúan varias fuerzas. Nosotros queremos aplicar aquí el teorema de la variación de la energía cinética y el trabajo. O sea que la variación de energía cinética, en este caso del estudiante, tiene que ser igual al trabajo que está actuando sobre él. Bien. Ok. Entonces, este es el principio que queremos aplicar sobre el sistema. Recuerden que lo que tenemos que determinar es la distancia que recorre el estudiante sobre la pendiente antes de detenerse. Entonces, en algún punto el estudiante se va a detener. En algún punto su velocidad final va a ser 0. Okay. Queremos determinar cuánto vale esa distancia en esta dirección. Perfecto. Queremos determinar cuánto vale esa distancia. Hasta que su velocidad sea 0. ¿Podemos usar la fuerza resultante para sumar todas las fuerzas? Podemos. Por supuesto que podemos conseguir la fuerza resultante. El problema es de que la fuerza resultante, en este problema,
va a depender de la región que estemos considerando. ¿Ok? La fuerza resultante funciona si es que la fuerza está aplicada en el mismo punto de concurrencia, si todas las fuerzas concurren en el mismo punto. Pero ojo, en esta primera parte del problema, la fuerza es completamente elástica. Después se reproduce una fuerza gravitatoria. ¿Ok? O sea, al estudiante primero se le aplica una fuerza elástica. Una vez que empieza su movimiento, se le va a aplicar una fuerza gravitatoria. Primero una fuerza elástica, entonces. Después se le aplica una fuerza gravitatoria. Y después, en esta tercera región del movimiento, se le aplica también la fuerza gravitatoria con respecto a su masa, pero también una fuerza de fricción. ¿Cierto? Okay, entonces todas estas fuerzas no están concurriendo en el mismo punto. Por lo tanto, tenemos que analizar región por región. Okay. Es la manera correcta de hacer este análisis. Okay. Okay. Entonces, ya hemos dicho que tenemos varias regiones en este problema. Pero este principio sigue siendo válido. Ese principio sigue siendo válido para cada una de las regiones. Y para todas las regiones también. Entonces, podemos aplicarlo de manera indiferente para cada una de las regiones o para todo el sistema como un todo. Y los dejo con este problema 1 minuto y medio. Y les pregunto cómo lo vamos a resolver. Bien. Entonces vamos a aplicar nuestro principio. Bien. Entonces, ¿qué estrategia vamos a seguir? Variación de la energía cinética es fácil de calcular. Lo que está a la mano izquierda es fácil. Solamente consideramos un par de puntos y calculamos la variación de la energía cinética. La pregunta es, ¿cómo calculamos el trabajo que producen cada una de las fuerzas? ¿Qué harían ustedes para calcular el trabajo que actúa sobre el estudiante? Eso va a depender de cuáles sean nuestros puntos iniciales y los puntos finales, ¿verdad? Tenemos que escoger algún punto inicial y algún punto final para poder hacer este cálculo. Okay. Entonces, mi pregunta puede ser reformulada de la siguiente manera. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos iniciales y nuestros puntos finales para este caso? Profesor, una consulta. La distancia que pide es oblicua, ¿no? ¿O está pidiendo la distancia de la horizontal? Claro, esta distancia, ¿no?
esta distancia en la dirección oblicua, exactamente. Muy bien. Digamos que en algún punto, en esta dirección oblicua, el objeto es el estudiante. Tiene velocidad 0. Bien. Ahora, mi pregunta es, al inicio del movimiento, ¿cuál es la velocidad del objeto? Del estudiante. 0, velocidad inicial. Ok, la velocidad inicial es 0. Perfecto. Ok. Y el movimiento se va a acabar también cuando la velocidad del objeto sea 0. ¿Cierto? Es la pregunta. Ok, entonces consideremos, ¿qué les parece estos dos puntos notables? Vamos a considerar el punto inicial cuando su velocidad es 0 y su velocidad final cuando su velocidad es 0. Pregunta, en esta región, ¿cuánto es la variación de la energía cinética? Cero. ¿Cierto? La energía cinética inicial es 0 y la energía cinética final es 0. Por lo Pero tanto, la energía cinética no es elástica. no, la energía elástica no es energía cinética. La energía elástica es una energía potencial. La energía No, cinética solamente depende de la en la velocidad. primera parte. En De la la primera velocidad. parte. Ujú. Entonces, variación de la energía es energía final cinética menos la energía inicial cinética, o sea, 0. Entonces, entre nuestros dos puntos de análisis, la variación de la energía cinética es 0. Lo que está a la mano izquierda de la ecuación es 0. Por lo tanto, el trabajo total efectuado sobre el estudiante es 0. ¿Bien? Nuestro trabajo entonces ahora es determinar cuánto vale este trabajo neto efectuado sobre el estudiante. Y por eso vamos a considerar cada uno de los trabajos que producen las fuerzas. ¿Muy bien? Bien. Al inicio hay una fuerza elástica. Bien. Sabemos cómo calcular el trabajo que produce una fuerza elástica. Después tenemos la acción de la fuerza gravitatoria. ¿Ok? El trabajo que produce la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el trabajo que produce la fuerza gravitatoria? La altura inicial es de 15 metros y la altura final, aquí, vamos a llamar esta altura final H, mayúscula. Esta altura final H mayúscula será igual a el desplazamiento en esta dirección de la rampa seno de 30. ¿Cierto? H sería S seno de 30. S es la variable que queremos determinar. Recordemos. Es lo que nos pregunta el problema. ¿Bien? Okay. Entonces, con esta posición inicial y final, podemos determinar cuánto va a ser el trabajo que produce el peso. ¿Bien? Y además tenemos el trabajo que produce la fricción. ¿Bien? El trabajo que produce la fricción depende de esta distancia S. Y este trabajo que produce la fricción es justamente igual, la fricción, recordemos, es mu por la normal. ¿Okay? Entonces tenemos que determinar cuánto vale la normal del móvil en esta situación, en la rampa. Para eso simplemente hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? El diagrama de cuerpo libre nos dice de que la normal en esta dirección, el peso en esta dirección, por lo tanto, la componente vertical del peso, que vendría a ser mg coseno de 30, mg coseno de 30 es igual a la normal. ¿Cierto? Muy bien.
¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? La fuerza de fricción vale mu por la normal, que sería mu por mg coseno de 30. Genial. Listo. Ya tenemos todas las fuerzas que están involucradas en el sistema. Y vamos a calcular el trabajo neto. El trabajo neto efectuado sobre el móvil, primero va a ser el trabajo de la fuerza elástica, más el trabajo que produce la fuerza gravitatoria, más el trabajo que produce la fricción. Y vamos a calcular cada uno de esos trabajos. Recordemos que todo esto tiene que ser igual a 0. Listo. El trabajo que produce la fuerza elástica es 1/2 de K por X al cuadrado, la elongación al cuadrado. Muy bien. Perfecto. El trabajo que produce la fuerza gravitatoria. El trabajo que produce la fuerza gravitatoria solamente depende de la altura inicial y de la altura final. MGH. mg, el peso y la diferencia de alturas. Ok, pero vean, la diferencia de alturas va a ser esta altura final menos esta altura inicial. ¿Bien? Entonces va a ser S seno de 30 menos H, el trabajo que produce la fuerza gravitatoria. Muy bien. Y ahora calculamos el trabajo que produce la fricción. La fricción produce un trabajo negativo. Eso ya lo sabemos. Entonces colocamos el signo negativo y colocamos primero la fuerza de fricción, mu por mg coseno de 30, multiplicado por la distancia recorrida, o sea, S. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Bien, hemos aplicado entonces el teorema del trabajo y la energía cinética. Y esta es una ecuación que ya podemos resolver, porque tenemos todo para reemplazar menos S, que es nuestra variable. Empecemos a reemplazar valores. 1/2, K vale 80.000, dato del problema. X es la elongación de 40 centímetros, 0,4 al cuadrado, más M, la masa vale 80, la gravedad 9,8. En el paréntesis tenemos S, que es lo que no sabemos, que es lo que queremos descubrir, seno de 30. Seno de 30 es 1/2. Menos H. H vale 15 metros. Menos mu, que es dato del problema, mu vale 0,25. La masa, 80. La gravedad, 9,8. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y todo esto multiplicado por S, igual a 0. Es una ecuación simple en S. Una ecuación, quitémosle el adjetivo de simple. Pero es una ecuación en S nada más. Es una ecuación de primer grado en S. Que ya la podemos resolver. El método que escojamos para resolver este sistema verdaderamente no importa. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo podemos ya despejar cuánto vale S? Entonces para eso voy a escribir por aquí. Lo que tendríamos aquí, empecemos a multiplicar. 80.000 por 1/2, 40.000. Y 40.000, 40.000 por 0,4 al cuadrado. 6.400. Voy escribiendo por acá. 400 más 80 por 9,8.
por S, tendríamos más 392S menos 80 por 9.8 por 15, desarrollando el paréntesis, 11.760 menos 0.25 por 80 por 9.8 por 9.8, ok, 0.25 por 80 por 9.8 por raíz de 3, 1.73. Todo esto entre 2. No sé. Ok, 0.25 por 9.8. Ok, por 1.73 entre 2. Okay, menos 170S. Igual a 0. Perfecto. Bien. Entonces, ahora ya podemos despejar cuánto vale S de esta relación. 392 menos 170. Eso es 222S. Y a la mano derecha tendríamos 11.760 menos 6.400. 5.360. Ya podemos determinar cuánto vale ese. $243 metros. Creo que es una distancia bastante considerable. Muy bien. Ok, este problema obviamente un poco largo. Es un problema que tiene bastantes elementos, un problema complejo. Pero lo que hemos solamente aplicado para resolver este problema es el teorema del trabajo y la energía cinética. Simplemente que la variación de la energía es igual a el trabajo. Como la variación de energía en este caso era 0, la variación de energía cinética era 0, el trabajo efectuado sobre el sistema tenía que ser 0. Colocando todos los trabajos individuales e igualando a 0, podíamos determinar cuánto valía esta longitud S. Preguntas en este ejercicio, por favor. Bien. Entonces, ok. Aplicación de este teorema de la manera más general. Obviamente que este problema era mucho más complejo de los que hemos visto anteriormente, pero es el mismo principio. Este principio es bastante poderoso para resolver cualquier sistema dinámico. Entonces, ustedes pueden revisar más de este tipo de ejercicios en Canvas, en la lista de ejercicios, y resolver estos sistemas de manera alternativa. Por ejemplo, este problema me gustaría que ustedes lo revisen. Está en Canvas y en la lista de ejercicios de Canvas y los pueden resolver. Pero me gustaría dejarlo planteado. ¿Okay? Entonces, vean, otra vez. La figura muestra un bloque de 1.75 kilogramos en reposo en una rampa de altura h. ¿Ok? Altura h. Muy bien. Cuando el bloque se libera, se desliza sin fricción hasta la parte inferior de la rampa. Muy bien. O sea, toda esta región de movimiento sin fricción. Luego continúa a través de una superficie que no tiene fricción, excepto por un parche de 10 centímetros. Acá hay una región en la cual hay fricción. Esta región tiene solamente 10 centímetros. El coeficiente de fricción en esta región es de 0,64.
Entonces la pregunta es, encuentre la altura h de tal manera que la velocidad del bloque después de cruzar la región rugosa es de 3.5 metros por segundo. Muy bien. Entonces, en este problema otra vez se aplica el principio del trabajo de la energía. Para cualquier sistema dinámico se aplica este principio. La variación de energía cinética es igual al trabajo que se efectúa sobre el móvil. ¿Bien? Entonces, pregunta en este caso, que con la experiencia que tenemos, necesitamos primero considerar dos puntos, un punto inicial de movimiento y un punto final de movimiento para aplicar este teorema. ¿Cuáles serán esos puntos? H, profe, el punto máximo, ¿no? De H. Ok. Bien, este va a ser nuestro punto inicial. Perfecto. Y el punto final entonces sería cuando el objeto pasa el parche. Muy bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos? La parte de la mano izquierda es fácil de calcular. Variación de la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Le voy a colocar el i aquí en vez de el sub 0. Velocidad inicial. Ya sabemos que la velocidad inicial en este punto es 0 menos 1/2 de la masa por la velocidad final. Pero la velocidad final sí la conocemos. También. 3.5. Velocidad final al cuadrado. El valor de la masa también sabemos cuánto vale. Así que todo lo que está en la mano izquierda podemos resolverlo. Entonces, hacia la mano derecha tenemos que colocar todos los trabajos que han sido efectuados sobre el bloque en la región, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Cuáles son los trabajos que han sido efectuados sobre este bloque? Primero, el trabajo que efectúa la Tierra sobre el bloque, o sea, el peso. Este bloque en la vertical se ha movido una altura h hacia abajo. Entonces, el trabajo que ha efectuado el peso es simplemente mg por h. Aquí. Bien. Ahora tenemos que considerar el trabajo que ha efectuado el parche áspero mediante la fricción. Muy bien. Ahora, ese trabajo que ha efectuado la fricción es un trabajo negativo. ¿Cierto? Es un trabajo negativo. Entonces, primero colocamos el signo negativo. Y multiplicamos el valor de la fuerza de fricción por la distancia recorrida, que son 10 centímetros. La fuerza de fricción es, en este caso, simplemente la normal por mu. Mu por la normal. Y para este caso particular, la normal es mg, el peso. Entonces, el trabajo que produce la fuerza de fricción sería mu por la normal, que vendría a ser mg, multiplicado por la distancia. Y la distancia recorrida son los 10 centímetros. Listo. Bien. Y como hemos visto, tenemos todo para resolver esta ecuación. Lo que está a la mano izquierda, lo que está arriba, todo es calculable porque tenemos todos los datos. La masa la sabemos, el valor de la gravedad también lo sabemos. Sabemos el valor de mu, sabemos mg, sabemos los 10 centímetros. Lo único que no conocemos en esta ecuación es h. Como es la única variable que no conocemos, ya la podemos determinar. Entonces, de esa manera se plantean esos problemas. Y bueno, lo dejo aquí para que ustedes concluyan este análisis. Ya está planteado el problema. ¿Alguna pregunta en este caso, en esta aplicación? Ok. Bien, este teorema es muy importante, entonces, el que hemos revisado el día de hoy. Conclusión de la clase de hoy. Primero, el trabajo neto
consumido en el sistema es igual al cambio de energía cinética. Este es el teorema que hemos mostrado. Variación de la energía cinética es igual al trabajo que se efectúa sobre el sistema. La energía potencial depende de la posición. La energía potencial, por definición, depende del sistema de referencia. El trabajo realizado por fuerzas conservativas no depende de la trayectoria seguida por el objeto. En la próxima clase vamos a hablar bastante más de fuerzas conservativas cuando trabajemos con el principio de conservación de la energía. Y vamos a postergar este análisis para la siguiente clase. Y en el caso que se desarrollan fuerzas del tipo no conservativas, como por ejemplo la fuerza de fricción, el trabajo efectuado sí depende de la trayectoria. Y más acerca de fuerzas no conservativas también vamos a conversar en la próxima clase. Muy bien, cuando veamos el principio de conservación de la energía. Por ahora, quedémonos con esta idea. Este teorema general que hemos demostrado de que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que se efectúa sobre el módulo. Bien, es un teorema muy poderoso y como hemos visto, con él podemos resolver cualquier sistema mecánico. Ok, entonces para finalizar la clase, preguntas, comentarios, por favor. Ok, entonces los invito a todos a resolver los ejercicios que están en Canvas. Son necesarios para fortalecer la clase de hoy, las aplicaciones, y vamos a seguir trabajando con esta aplicación, con el teorema que hoy día hemos demostrado para la siguiente clase, cuando demostremos el teorema de la conservación de la energía. Gracias a todos por su participación en la clase de hoy y ya nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Nos vemos, Gerber. Gracias, profesor. Nos Buenas vemos, noches, Fernando. profesor. Hasta el miércoles. Nos vemos, Jesús. Cuídate.